Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comunicarse con lo desconocido. La Ouija, ese tablero aparentemente inofensivo, ha sido el centro de incontables historias de misterio, tragedias y conexiones que desafían toda explicación lógica. ¿Pero realmente funciona o es solo un juego peligroso? Hoy te llevaré al oscuro origen de este enigmático tablero, explorando su historia y dos relatos que te pondrán los pelos de punta. Si alguna vez has pensado en usarla, quizás cambies de opinión después de este vídeo. Así que prepárate para conocer los secretos detrás de la Ouija. Pero antes, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos misterios. También puedes apoyar al canal haciéndote miembro. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos. La Ouija, ese tablero que parece tan inofensivo a simple vista, tiene una historia mucho más oscura y misteriosa de lo que muchos creen. Si alguna vez pensaste que solo era un juego, lo que estás a punto de escuchar podría hacerte cambiar de opinión. En su forma más conocida hoy en día, la Ouija no fue creada con la intención de ser un portal a lo paranormal. Su origen comienza en el siglo XIX, en los Estados Unidos, en un periodo donde la fascinación por lo sobrenatural estaba en auge. Esto sucedió especialmente después de la Guerra Civil Americana, una época marcada por la desesperación y el dolor por la pérdida de vidas humanas. Las personas buscaban respuestas, consuelo y contacto con los muertos, lo que llevó al nacimiento de un fenómeno, el espiritismo. En 1890, dos empresarios de Baltimore, Elijah Bond y Charles Kerner, patentaron el primer tablero de Ouija. Originalmente, el tablero no era tan sombrío como lo vemos hoy. De hecho, el nombre Ouija proviene de una combinación de dos palabras: oui, sí en francés, y ja, sí en alemán. En sus primeros días, la Ouija fue presentada como una especie de herramienta para la adivinación y el entretenimiento. Incluso se le publicitó como una forma divertida de predecir el futuro, como cualquier otro juego popular de la época. Lo curioso es que en ese entonces la Ouija era vista como una especie de juguete de salón para las clases altas. No se asociaba con lo oscuro o lo maligno, sino más bien como una curiosa herramienta de diversión. Las personas se sentaban alrededor de la mesa, colocaban sus manos sobre el puntero y esperaban que éste se moviera, apuntando a diferentes letras y números para formar mensajes, generalmente inofensivos y curiosos. Con el tiempo, sin embargo, la percepción sobre la Ouija cambió drásticamente. Si bien en sus primeras versiones la gente no pensaba en ella como algo sobrenatural, el tablero pronto adquirió una notoriedad mucho más inquietante. En el siglo XX, con la expansión del espiritismo y las creencias relacionadas con la comunicación con los muertos, la Ouija empezó a ser vista como un medio para contactar con espíritus y entidades del otro lado. Los primeros informes de actividad paranormal relacionada con la Ouija llegaron a través de historias que circulaban en los círculos espiritistas. Se contaba que el puntero se movía de manera inexplicable y que los mensajes recibidos no solo venían de personas fallecidas, sino también de entidades desconocidas. Historias de sesiones de Ouija que se salían de control comenzaron a aparecer en los periódicos y revistas, y rápidamente la Ouija pasó de ser un simple pasatiempo a convertirse en un símbolo de algo mucho más peligroso. En 1973, con el estreno de la famosa película El Exorcista, la Ouija se asoció aún más con el mal y lo demoníaco. La película, inspirada en hechos reales, presentó a una niña poseída por un demonio a través de una sesión de Ouija, lo que afianzó su vínculo con lo oscuro en la cultura popular. A pesar de las advertencias, la Ouija sigue siendo popular en todo el mundo.
Las historias que giran en torno a ella, ya sean reales o inventadas, continúan alimentando la fascinación y el miedo de las personas. Los testimonios de aquellos que afirman haber tenido experiencias paranormales siguen siendo comunes, y muchos aseguran que la Ouija es más que un simple juego. Para muchos, el uso del tablero se ha convertido en un rito de paso, una forma de desafiar lo desconocido. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿realmente se puede contactar con el más allá a través de la Ouija? ¿O todo es el resultado de nuestra mente buscando explicaciones a lo inexplicable? La respuesta, como siempre, depende a quién se le pregunte. Mientras que algunos consideran que la Ouija es solo un truco de la mente, otros creen firmemente que el tablero es un acceso a un mundo oculto que está más cerca de lo que imaginamos. En muchas ocasiones, las historias sobre la Ouija son tratadas como simples leyendas urbanas o relatos exagerados. Sin embargo, algunas experiencias parecen desafiar la lógica y nos hacen preguntarnos si, de verdad, hay algo más allá de lo que podemos entender. Esta es una de esas historias, una de esas que nos hace pensar que, tal vez, la Ouija no es solo un juego. Todo comenzó en 1929, en una tranquila ciudad de los Estados Unidos. En esa época, la Ouija ya había ganado mucha popularidad y se encontraba en muchas casas como un pasatiempo común. Pero lo que sucedió con esta familia cambiaría para siempre la percepción de la Ouija. La familia en cuestión era completamente ajena a cualquier tipo de actividad paranormal, hasta que un día, durante una reunión familiar, decidieron sacar el tablero y jugar. Estaban todos juntos, los padres, los hijos y algunos amigos cercanos. Entre risas y bromas, la sesión comenzó, sin pensar que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría la vida de uno de ellos para siempre. El puntero empezó a moverse por el tablero, de manera lenta pero constante, lo que provocó que los jugadores comenzaran a preguntarse sobre el futuro y hasta hicieron preguntas sobre situaciones cotidianas. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el puntero se desplazó hacia una frase que ninguno de ellos esperaba. Alguien morirá. Nadie podía creer lo que veía. Pero eso no fue todo. Al principio se rieron nerviosamente, pensando que era solo una broma del tablero. Sin embargo, las cosas tomaron un giro aún más inquietante. El puntero continuó moviéndose solo y cuando se le preguntó quién moriría, apuntó directamente al hermano mayor, un hombre joven llamado William. Aterrados, intentaron dejar de jugar, pero el tablero seguía respondiendo, revelando más detalles que, en ese momento, parecían completamente aleatorios y desconcertantes. No puedes escapar de tu destino, decía el tablero, antes de que la sesión terminara abruptamente. Lo que sucedió días después dejó a la familia y al pueblo en shock. William, el joven señalado por el tablero, fue encontrado muerto en extrañas circunstancias. Había sido asesinado a puñaladas en su casa, en lo que parecía ser un robo que salió mal, aunque las pruebas nunca lograron confirmar esa teoría. La familia, devastada, no podía evitar vincular la tragedia con lo sucedido en la sesión de Ouija. A día de hoy, la historia del tablero que predijo un asesinato sigue siendo un misterio no resuelto. Algunos creen que la Ouija simplemente refleja el inconsciente colectivo de quienes la usan, mientras que otros afirman que el tablero puede, de alguna forma, conectar con fuerzas o entidades que se van más allá de nuestra comprensión. Si alguna vez decides jugar con la Ouija, recuerda esta historia, porque, aunque la mayoría de las veces solo es una forma de entretenimiento, hay quienes aseguran que algunas respuestas no deberían ser buscadas nunca. Otro caso que involucra un tablero de Ouija, una familia aterrorizada y un trágico desenlace es el de la familia Hout, uno de los más impactantes que se han registrado en la historia del uso de la Ouija. En 1929, la familia Hout, una familia aparentemente normal que vivía en Long Beach, California, se encontraba buscando respuestas a sus problemas personales. Un día decidieron utilizar un tablero de Ouija como una forma de contactar con el más allá.
Según relatos, el tablero fue utilizado por la madre, el padre y sus 3 hijos. Al principio todo parecía inofensivo. Se sentaron alrededor del tablero, buscando respuestas a preguntas triviales sobre sus vidas. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Después de un par de sesiones, el puntero comenzó a moverse solo, sin que nadie lo tocara, y comenzaron a recibir respuestas a preguntas más profundas, como sobre el futuro de la familia. Lo más extraño fue que el tablero, en algún momento, reveló información que solo los miembros de la familia conocían, lo que les hizo pensar que estaban en contacto con algo o alguien del más allá. Pero a medida que las sesiones continuaron, la atmósfera en la casa se volvió más pesada. Después de varias sesiones, algo aún más perturbador ocurrió. Durante una de ellas, el tablero les dio el nombre de un familiar fallecido, alguien cercano a la familia Haut. La presencia que se manifestó a través del puntero parecía estar respondiendo con detalles tan específicos que los miembros de la familia no pudieron evitar sentirse conectados con este ser querido. Sin embargo, lo que comenzó como un contacto amistoso rápidamente se volvió mucho más siniestro. A medida que las sesiones continuaron, los fenómenos en la casa comenzaron a intensificarse. No solo el puntero se movía sin explicación, sino que se escuchaban ruidos extraños en el techo, objetos caían sin razón aparente y puertas que se cerraban solas. Una noche, después de una de las sesiones, la familia escuchó lo que parecían ser pasos en el piso superior. Pero cuando subieron para investigar, no había nada allí. Fue en ese momento que la familia comenzó a temer por su seguridad. Las cosas empeoraron rápidamente. Un día, el padre de la familia, que había sido inicialmente escéptico, comenzó a notar que su salud se deterioraba. Dolencias extrañas, fatiga extrema y cambios de humor repentinos lo comenzaron a afectar. Los miembros de la familia, preocupados, buscaron ayuda profesional, pero no hubo respuesta. Finalmente, en 1932, el padre falleció de manera repentina, dejando a la familia devastada y aún más confundida sobre lo que realmente había ocurrido. El caso de la familia Haut dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue el tablero de Ouija el responsable de la tragedia que los golpeó? ¿Realmente contactaron con algo del otro lado? ¿O tal vez la ansiedad y el miedo jugaron un papel importante en la espiral de sucesos extraños? Aunque nunca se pudo probar que la Ouija fuera la causante de la muerte del padre, la familia jamás volvió a usar el tablero. Lo que ocurrió con la familia Haut es uno de esos casos que deja una marca en la historia de lo paranormal. Si alguna vez decides usar un tablero de Ouija, recuerda que algunas puertas, una vez abiertas, pueden no cerrarse fácilmente. La curiosidad puede ser peligrosa, especialmente cuando tratamos de conectar con lo desconocido. Desde su invención, la Ouija ha dividido opiniones. Mientras que algunos creen firmemente en su capacidad para conectar con el mundo espiritual, otros ven el tablero como un simple objeto sin ningún poder. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia? ¿Y por qué la superstición sigue siendo tan poderosa alrededor de este enigmático juego? Los científicos han estudiado la Ouija durante décadas y la mayoría coincide en que su funcionamiento está relacionado con un fenómeno psicológico conocido como el efecto idiomotor. Este término describe movimientos musculares inconscientes que pueden ser responsables de mover el puntero del tablero. En otras palabras, las personas que participan en la sesión son las que, sin darse cuenta, están guiando el puntero hacia las letras y las palabras. Para comprobarlo, varios experimentos han demostrado que cuando los participantes no pueden ver el tablero, por ejemplo, con los ojos vendados, las respuestas suelen ser incoherentes o completamente al azar. Esto sugiere que el subconsciente humano juega un papel clave en el proceso. Otro elemento clave que los científicos destacan es el poder de la sugestión. Cuando las personas se sientan en un círculo y se concentran en una experiencia sobrenatural, es fácil que la imaginación tome el control. Esto se combina con nuestras creencias culturales. Si crecimos escuchando historias de fantasmas y espíritus, es más probable que interpretemos cualquier movimiento del puntero como un mensaje real del más allá.
Por otro lado, la superstición y las creencias espirituales han convertido a la Ouija en mucho más que un simple juego. En muchas culturas, el tablero es considerado una herramienta peligrosa, un portal al mundo de los espíritus que no debe ser abierto sin precaución. Las reglas no escritas, como no jugar solo, no preguntar por la muerte y siempre despedirse al final, refuerzan la idea de que interactuar con la Ouija puede tener consecuencias reales. Además, los relatos sobre experiencias negativas, como encuentros con presencias malignas o mensajes perturbadores, alimentan el temor de que el tablero puede invocar fuerzas desconocidas. Para muchas personas, la Ouija no es solo un objeto, sino un símbolo de lo prohibido y lo misterioso. La interpretación de la Ouija depende de las creencias de cada persona. Para los escépticos, es una herramienta fascinante que revela el poder del subconsciente humano. Para los creyentes, es un puente entre dos mundos, cargado de riesgos y misterios. ¿Es posible que ambas perspectivas tengan algo de verdad? Quizás en el corazón de este fenómeno se encuentre una mezcla de lo psicológico y lo espiritual, una dualidad que continúa fascinando a la humanidad. Ya sea que creas en lo sobrenatural o te inclines hacia las explicaciones científicas, la Ouija sigue siendo un fenómeno que despierta curiosidad, temor y asombro. La Ouija ha sido y seguirá siendo un símbolo de misterio y controversia. Para algunos es un simple juego, para otros una puerta peligrosa hacia lo desconocido. Pero una cosa es segura: quienes deciden usarla deben estar preparados para lo inesperado, porque al final lo que puede parecer inofensivo puede volverse una experiencia que no siempre tiene vuelta atrás. Numerosas historias de usuarios advierten sobre los riesgos de la Ouija. Incluso si no crees en los espíritus, el tablero puede abrir puertas que no esperabas. El miedo, las sugestiones o incluso los conflictos emocionales dentro del grupo pueden surgir rápidamente. Para los más supersticiosos, esto no se trata solo de lo que sucede en el momento, sino de lo que puede quedar después. Energías, presencias o simples dudas que te acompañarán mucho tiempo después de guardar el tablero. Si aún así decides usar un tablero de Ouija, las recomendaciones son claras. No juegues solo, no tomes el juego a la ligera y, sobre todo, respeta las reglas. Nunca olvides cerrar la sesión diciendo adiós, porque, según las creencias, dejar un tablero abierto puede ser la invitación perfecta para energías que no siempre serán bienvenidas. En definitiva, la Ouija es más que un objeto. Es un reflejo de nuestros miedos, nuestras preguntas y nuestras creencias. Y como todo lo enigmático, lo desconocido siempre atrae, pero también advierte. Al final, la decisión de jugar o no depende de ti. Pero recuerda, no siempre tendrás control sobre lo que puede suceder una vez que el tablero está en tus manos. La Ouija puede ser un juego, un misterio o un portal. Pero sobre todo es una advertencia. No todo lo que brille es oro, y no toda pregunta merece una respuesta. La próxima vez que veas un tablero de Ouija, detente y pregúntate: ¿estás realmente listo para lo que podría suceder?